Háblame, Señor, que tu siervo te escucha, y nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar la palabra de Dios, el Evangelio, el Señor que nos da su pan de cada día, el pan de la palabra. En modo particular, cuando vamos a meditar en este día la reflexión sobre la realidad del matrimonio, algunas cosas en cuanto a la validez del matrimonio que nos va a proponer la palabra del Señor, y que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón esté bien dispuesto a aceptar la enseñanza de la palabra de Dios, porque para que así no dejarnos llevar especialmente por la dureza del corazón, que también es un peligro para así que nos impide aceptar el mensaje de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divina consolación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne, por lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Y él le contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres, pero él al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo en unión ilegítima, se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos, por la dureza de corazón permitió Moisés repudiar a las mujeres, pero al principio no era así. ¿Cómo entender nosotros este texto de la palabra de Dios, y que nos lleva a nosotros a meditar algunas realidades en cuanto a la propia realidad misma del matrimonio? Dice el Evangelio que se le acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Aquí atentos, porque Jesús viene a rescatar la realidad del principio, de lo que verdaderamente es el matrimonio en la creación, en su realidad originaria, si lo podríamos usar ese término. Porque a lo largo de la historia, como ha pasado o está pasando recientemente, se quiere desvirtuar esa misma realidad. Y ya la época, pues había esta discusión: ¿es lícito que era repudiar a su mujer por cualquier motivo? Primero, en la época, en la historia, pues también la situación de debilidad, el maltrato que ha llevado históricamente y que actualmente ha llevado también la mujer, y por eso esta pregunta pues se deja en fondo también esa situación de la época, y que el Señor viene a responder precisamente en esa idea originaria del principio. Y le dicen: ¿es lícito? ¿Por qué? Porque a la época era ilícito, incluso por ciertos motivos, al hombre pues dejar a su esposa y podía colocarse en una nueva unión, y por cualquier motivo. Y Jesús le dice: ¿no han leído que el Creador? Y aquí llama la atención que el Señor está diciendo el Creador. ¿Por qué? Porque para hablarnos de la realidad del matrimonio tenemos que usar la expresión de la creación, es decir, Dios mismo ha creado la realidad del matrimonio, porque es de derecho natural, es una realidad de derecho natural. Un hombre que tiene la capacidad de donarse completamente a una mujer,
mujer que tiene capacidad de donarse completamente a un hombre, hombre y mujer crean una sola realidad, un solo vínculo indisoluble que es de derecho natural, que es de orden natural. Por eso cuando Jesús usa la expresión, no han leído que el Creador, nos está hablando a nosotros que la idea del matrimonio es una realidad natural que viene precisamente en cuanto al orden de la creación. Y por eso el hombre tiene esa capacidad de donarse y la mujer tiene esa capacidad de aceptar y de donarse también para crear los dos una nueva realidad que es matrimonio. Y por eso dice, en el principio los creó hombre y mujer y les dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Por qué? Porque aquí, queridos hermanos, es una nueva realidad. Por eso cuando se usa la sola expresión, una sola carne, una sola caro, es la carne es la que tiene vida. Porque Jesús, Dios en el orden de la creación ha soplado. Y por eso ha soplado en la carne y le ha dado vida. Cuando habla de carne indica que es una realidad viva. Y por lo tanto, si los dos forman una sola carne, en la unión de hombre y mujer, entonces han creado una nueva realidad que ya no corresponde al uno y al otro, es una realidad que tiene vida por cuenta propia. Es una realidad, un vínculo que ha nacido allí. Un matrimonio es, por lo tanto, una nueva realidad desde el orden de la creación. Una sola carne. De modo de que ya no son dos, sino una sola carne, nos dice el Evangelio. Y esto requiere algunas propiedades propias del matrimonio, como lo son la indisolubilidad. Por lo tanto, es una sola realidad. Por eso un vínculo que es indisoluble, que no se puede disolver, que es una realidad única. Y pues este vínculo permanece, tiene una vida propia hasta al menos que uno de los dos pues ya no esté, ha partido a la eternidad, muere y pues de allí pues ya no estaría esa realidad, aunque ya existan esas relaciones familiares que están, por ejemplo, en el caso de que hayan hijos. Por eso, queridos hermanos, rescatar esta visión originaria del matrimonio, una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, una realidad que es un vínculo indisoluble. Y esto requiere también nosotros entender que el matrimonio es único allí, una sola carne, y por lo tanto, pues además de la propiedad de la indisolubilidad, es decir, un vínculo que perdura por el tiempo, un vínculo que no se puede disolver y por lo tanto no existe el divorcio como tal, no existe, es una realidad porque no ninguna potestad sobre la tierra podría disolver esa realidad que nace allí de una sola carne, no se puede disolver por voluntad propia del hombre o de la mujer. ¿Por qué? Porque es una sola carne en vista del orden de la creación. Pero al mismo tiempo, una sola carne nos indica también de que hay una unidad en el matrimonio. Y esa unidad, pues esa unidad de naturalezas del hombre y de la mujer que se han donado y han formado una sola carne, y esa unidad pues requiere consigo también la exclusividad. Es decir, el hombre pues renuncia a otras muchas mujeres porque se ha unido completamente a una sola mujer y nace una nueva realidad de un matrimonio, una sola carne. E igualmente la mujer se ha donado a su esposo y automáticamente ha excluido, ha renunciado a miles y miles de mujeres que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque se ha donado y ha salido una nueva carne, una nueva realidad que es el matrimonio. Es la unión que existe allí, que está llamada a perseverar en el tiempo, la indisolubilidad y la unidad del matrimonio como orden natural, como propiedades propias de esa realidad natural que es una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto es palabra de Dios, queridos hermanos. Yo no lo estoy inventando, yo no estoy diciendo cosas nuevas, yo no estoy explicando cosas nuevas, sino que es la palabra de Dios, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por lo tanto, es esa realidad propia del matrimonio, de la bondad que nace en el matrimonio. Ahora bien, una cosa es esa realidad propia que nace en el hombre. Por lo tanto, todas las situaciones que vengan después de esa realidad del matrimonio, pues requiere que se mantengan dentro de esa vida conyugal, como lo es el respeto, como lo es la fidelidad, nacen propio de esa donación completa, no solo a la esposa o al esposo, sino a esa realidad misma, a esa sola carne que se mantiene en ese orden natural.
Pero bien, apreciados hermanos, esto también con Cristo hay una novedad en el Evangelio, y es que el Señor, a traer aquí al principio, por lo tanto el matrimonio es una realidad natural que existía ya a la época de Jesús, cuando está hablando Jesús a sus discípulos, pues nosotros también, Jesús hace una realidad nueva con la iglesia, con los bautizados, porque el matrimonio entre bautizados en vista del sacramento del bautismo adquiere la fuerza del sacramento, porque el matrimonio es una realidad natural, pero entre bautizados, porque existe el sacramento del bautizo, esa unión es sacramento y por lo tanto pues es necesaria precisamente realizarlo según las formas establecidas en la iglesia, con las formas litúrgicas establecidas, las formas jurídicas establecidas, para que esa unión pues también sea sacramento. Pero es ese mismo orden natural, esa realidad natural que viene elevada al sacramento, que es sacramento del matrimonio, en los bautizados. Por eso, entre ustedes, apreciados hermanos bautizados, pues esa fuerza sacramental que nace del bautismo, que viene también a dar las gracias específicas al matrimonio como realidad sacramental. Pero no nos olvidemos también de lo que explicaba anteriormente, de esa realidad del matrimonio como realidad natural, porque esto es orden de la creación en el principio. Es verdad, dice Jesús también. Ellos le insistieron, ¿y por qué mandó Moisés a darle acta de divorcio y repudiarla? Él le contestó, por la dureza del corazón lo permitió Moisés, por la dureza del corazón lo permitió Moisés, pero al principio, y Jesús usa la expresión, el arjé, al principio no era así. Pero yo les digo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Aquí, queridos hermanos, esa realidad que se comete adulterio por no mantener el vínculo previo que existe en el matrimonio. Es verdad, queridos hermanos, que quizás muchos de los que me están escuchando en este momento pueden estar en esta situación. Pues bien, es la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Es la palabra de Dios que nos guía. Quizás nosotros pues buscar la forma de encontrar una ayuda espiritual para discernir cuál es nuestra situación personal, para insertar también en la iglesia, acercarnos a la iglesia para discernir cuál es nuestra situación personal. Recordemos que el Señor nos hace la invitación primero a encontrarnos con su palabra y así nosotros ir perseverando en ese encuentro con Jesús. Esto es lo que la palabra de Dios nos hace, esa invitación concretamente sobre la realidad propia del matrimonio. Otra cosa distinta es, queridos hermanos, cuando no hay un matrimonio válido desde el punto de vista del orden natural por algunas consideraciones. Recordemos nosotros que para que exista un matrimonio válido es necesario que el varón y la mujer pues no tengan impedimentos, no tengan algún vicio del consentimiento y lo hagan según la forma establecida por la Iglesia, que es lo que comúnmente se llama la forma canónica de la celebración del matrimonio. Esto, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues se presume que cuando una persona va a contraer matrimonio, que se ha acercado a la Iglesia, que ha iniciado la apertura de un expediente matrimonial, pues se hace igualmente las publicaciones, se hace toda la realidad de investigación para acertarnos de que los que se van a contraer matrimonio, los que se van a casar, contraigan matrimonio válido. Y ellos tienen derecho a contraer un matrimonio válido, no a engañarse mutuamente, a hacer una apariencia de matrimonio, sino un matrimonio válido. Por eso, la importancia del discernimiento de que no haya un vicio del consentimiento, algún dolo, alguna incapacidad, alguna simulación, algún temor reverencial, que son estos vicios del consentimiento matrimonial que quizás podríamos en otra ocasión hacer una formación sobre estos tipos de temas a través de este medio, quizás por sugerencia de ustedes, si lo piden y podamos encontrarnos en otra oportunidad, explicar un poco quizás aquellos vicios del consentimiento matrimonial por la cual es posible que en una celebración se haya hecho una apariencia de matrimonio porque se contrajo un matrimonio con un vicio que vicio es motivo, por un motivo que hizo posible que no naciera esa realidad, esa carne, y por lo tanto el matrimonio no sería válido. Y lo mismo sucede también
pues si una persona fue a contraer matrimonio y tenía uno de los impedimentos. Existen muchos impedimentos matrimoniales desde el punto de vista jurídico, canónico, impedimentos de edad, impedimentos de consanguinidad, son varios impedimentos dirimentes que existen, ¿no? Entonces, pues quizás en otro tipo de formación podríamos hablar también sobre este tema y sobre la forma canónica, la forma establecida de la Iglesia para la celebración válida del matrimonio. Por eso nosotros la necesidad de formarnos y de hacer las cosas bien para así mantener una realidad propia. Es la invitación que nos hace la palabra de Dios, dice el Señor en el Evangelio. El que quiera entender, que entienda, pero es necesario nosotros pedirle al Señor el don del entendimiento para acercarnos cada vez más a Él, para abrirnos a su amor, a su misericordia y sobre todo, apreciados hermanos, orar por nuestras familias, orar por nuestras familias. Una de las cosas que también hay que rescatar la belleza y la bondad del matrimonio. Nos encontramos nosotros, especialmente en nuestras realidades, con muchas familias que son familias y que son familias estables, pero que no tienen el sacramento del matrimonio. Es decir, que no han querido casarse, que no han querido santificar su familia, su hogar. Entonces están allí en un estado permanente, pero que no quieren contraer matrimonio. ¿Cuáles son los motivos? Diversos. Algunos dicen porque dejan pasar el tiempo, no lo han pensado, pero especialmente me llamó la atención, queridos hermanos, en una ocasión, una familia en la cual ellos ya tienen más o menos como 20 años de convivencia, ya tienen sus hijos, están bien, y entonces yo le pregunto a ella, ¿por qué no haces lo posible para contraer matrimonio? Y ella me responde, padre, ¿cómo hago yo para contraer matrimonio si mi esposo que vive conmigo no me ha pedido matrimonio? ¿Cómo hago? Y me pongo a pensar, y sí, queridos hermanos, es propio de la parte del hombre que toma esa iniciativa de donarse, de aceptarse, de pedir matrimonio. Y ustedes, apreciados varones, hombres que escuchan este video, esta formación, que tienen a su esposa con convivencia y que no hay ningún impedimento para contraer matrimonio, que son familia, no tiene impedimento de parte y parte, ¿no le ha pedido matrimonio usted a su esposa? Ya tienen tantos años de convivencia y no le ha pedido usted, fueron de noviazgo, y no ha pedido usted casarse con su esposa que usted quiere, le ama y por lo tanto quiere contraer matrimonio con ella. Usted, apreciada esposa, apreciada madre de familia, que escucha esta meditación de la palabra de Dios, ¿con cuánto tiempo usted ha aceptado a vivir con su esposo y sigue perseverando y sigue luchando? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para santificar tu hogar, para encontrarte con el Señor, para recibir las gracias espirituales que nacen de la realidad propia del matrimonio? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Pues pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé ese don de perseverancia, especialmente para vivir la bondad y la belleza propia que nacen del sacramento del matrimonio, como realidad de la creación, como una sola carne, como una sola vida, como lo ha querido el Señor desde el principio. Pido al Señor que bendiga a todas nuestras familias, que nos acompañe en todo momento, que podamos perseverar siempre como familias. Bendiga a las familias que están perseverando en su vínculo conyugal. Hace unos días atrás le daba gracias a Dios por los 59 años de vida matrimonial de mis abuelos, Lucía Aldana de Méndez y de mi abuelo José Amador Méndez, que cumplieron 59 años de vida matrimonial. Y así muchas familias que ya han pasado de los 50 años de vida matrimonial, tenemos que darle gracias a Dios porque ellos siguen siendo testimonio de que es posible la perseverancia, la constancia y sobre todo ese amor de familia que se respira cuando nosotros tenemos familias estables. Pedirle mucho al Señor que nos dé esa gracia de perseverar y bendiga a todas nuestras familias. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.